Cambio Radical, Casa Char, ya ha ido definiendo ha ido tomando algunas decisiones con relación a la campaña que se avecina, que será la de candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. Actualmente la Casa Char eligió o tiene en el Senado una credencial de una fuerza política aliada y es la del senador de la República, Antonio Sabaraín Guevara. Obviamente fue elegido a través del aval del partido Cambio Radical, en esa lista del partido Cambio Radical, donde la Casa Char ha militado durante muchos años. Y en la Cámara de Representantes tiene dos representantes de las entrañas del charismo y una representante aliada. Los dos representantes de las entrañas del charismo son Gersel Pérez Altamiranda y Modesto Aguilera Vides. Y la representante a la Cámara aliada al charismo es Bexy Pérez Arango. Ella pertenece al grupo político del ex senador de la República, Luis Eduardo Díaz Granados. No es exactamente un grupo político que dependa 100% de la Casa Char, tiene fuerza propia, tiene estructura propia, pero siempre ha estado aliados a la Casa Char. Recordemos también que Cambio Radical eligió al ex senador Arturo Char Chalhut, quien renunció a su investidura como congresista de la República una vez la Corte Constitucional le abrió un proceso en su contra eh, por la supuesta compra de votos en la campaña al Congreso de la República precisamente del año 2018. Es decir, la Casa Char perdió esa credencial. ¿Qué estaría pensando la Casa Char para el año 2026 con relación a candidaturas propias para Senado de la República y Cámara de Representantes? Pues aquí le vamos contando y le vamos actualizando lo que hasta el momento se ha venido hablando y lo que parece ser que serían algunas de las decisiones que se hayan tomado al interior de esta importante agrupación política en el Departamento del Atlántico. Lo primero, decirle que probablemente la Casa Char lleve una candidatura propia al Senado de la República y dos probables candidaturas aliadas. Y más que probables, yo digo que serían factibles, diría que son muy cercanas a la Casa Char y seguramente harán parte de esa plancha, de ese abanico de aspirantes al Congreso de la República, concretamente al Senado. Se habla del Senado de César Lorduy Maldonado, actualmente es miembro del Consejo Nacional Electoral, es magistrado del Consejo Nacional Electoral y permanecería en el cargo hasta finales de este año, concretamente hasta el mes de noviembre del año 2024, con el propósito de no inhabilitarse para aspirar al Congreso de la República, concretamente al Senado. Esa sería la primera candidatura de la Casa Char definida. Es una candidatura que emerge de las entrañas de los afectos del ex senador Fuad Char Abdala y de la Casa Char en general. Representaría los intereses de la Casa Char entonces el excongresista, fue representante a la Cámara en el periodo 2018-2022 y ahora ejerce, repito, como magistrado del Consejo Nacional Electoral, el abogado barranquillero César Lorduy Maldonado. Al Senado también aspiraría el actual senador de la República, Antonio Sabaraín Guevara, quien aspiró por primera vez al Senado en el año 2018 a 2022 y luego de 2022 a 2026 se encuentra actualmente desarrollando ese periodo y es un dirigente político que tiene una fuerza propia, una fuerza política propia, que tiene un movimiento que se ha venido fortaleciendo, que eligió concejal de la ciudad de Barranquilla y que pasó de 30,000 votos a la Cámara, a la Asamblea del Departamento del Atlántico en cabeza del abogado Roberto Rodríguez.
acarició la posibilidad de llegar a la Duma departamental. Dicen que el senador Toño Sabaraín volvería a aspirar por el partido Cambio Radical y pues está muy a la expectativa de cuál sería su fórmula para la Cámara de Representantes. Y un miembro muy cercano a los afectos de la Casa Char, que siempre ha sido un aliado político importante, que ha pasado por el Consejo de Barranquilla, que ha pasado por la Cámara de Representantes en varios periodos y que ya estuvo como senador de la República en el periodo constitucional 2018-2022, Luis Eduardo Díaz Granados probablemente pueda volver a aspirar al Senado de la República para el periodo 2026-2030. Iría como una candidatura aliada al Senado de la República, muy cercana al corazón también del ex senador Fuad Abdala, teniendo en cuenta que el fallecido padre de el ex senador Luis Eduardo Díaz Granados, Joaquín Díaz Granados, era una persona muy cercana, una persona con la que trabajó durante mucho tiempo el senador Fuad Char empresarialmente hablando. Esas serían entonces las tres candidaturas que llevaría Cambio Radical, Casa Char, aquí en el Departamento del Atlántico. Y en lo que respecta a Cámara de Representantes, pues la novedad radicaría en la posible decisión que está considerando, que está revisando el actual representante a la Cámara, Modesto Aguilera Vides, de no regresar al Congreso de la República, de no volver a aspirar, dado que tiene un proceso muy complejo en estos momentos abierto por parte de la Corte Suprema de Justicia, quien lo ha acusado de un delito muy grave, acceso carnal violento, y que deberá responder luego de esta acusación que le ha hecho la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quien al parecer ha encontrado méritos para seguir investigando este caso y llamar a juicio al representante a la Cámara de Cambio Radical, Modesto Aguilera Vides. Esa situación que está padeciendo jurídicamente en la actualidad el representante Modesto Aguilera lo llevaría a considerar la posibilidad de no volver a aspirar a la Cámara de Representantes, dedicarse concretamente a su defensa, a encarar este caso y a darle la oportunidad a Cambio Radical que tome decisiones frente a nuevas aspiraciones, a nuevos liderazgos para la Cámara de Representantes. En consecuencia, se habla de una candidatura nueva que encabezaría quien hoy es el presidente del Consejo de Barranquilla, Samir Radi Chemás, joven dirigente de Cambio Radical, la máxima votación del partido en la lista al Consejo de Barranquilla en las elecciones del 29 de octubre del año 2023, quien ha venido liderando desde el Consejo de Barranquilla procesos tan importantes como la discusión y posterior aprobación del Plan de Desarrollo Barranquilla a otro nivel, y quien además le ha venido incorporando al Consejo de Barranquilla unas dinámicas bien interesantes, entre ellas la de llevar el Consejo a la calle, sesionar en los diferentes sectores de la ciudad de Barranquilla a través de sesiones descentralizadas, donde se escuche a la gente, habitante de las diferentes localidades, de las 5 localidades de la ciudad, escuchar las inquietudes e incorporarlas también a las discusiones de ciudad que se dan al interior del Consejo Distrital de Barranquilla. Samir Radiche más, hasta el momento, ha sido particularmente muy diplomático al momento de referirse al tema, ha preferido guardar silencio frente al tema, pero se dice que sería uno de los candidatos de Cambio Radical para la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. De momento, y muy en privado, el presidente del Consejo Distrital de Barranquilla sigue contestando cuando se le toca el tema que él está viviendo su presidencia, está dedicado a cerrar bien su presidencia, está dedicado a que los
indicadores de gestión, liderando la mesa directiva del Consejo Distrital de Barranquilla, sean lo suficientemente fuertes y sólidos para quedar con la tranquilidad de haber cumplido con la tarea que le encomendaron sus compañeros concejales al momento de elegirlo. De momento no estaría pensando en este tema de la Cámara de Representantes, por lo menos públicamente no lo ha dicho. También aspiraría a la Cámara de Representantes Gersel Pérez Altamiranda, repitiendo, ha sido una labor en el Congreso de la República bien importante, ha llevado proyectos de su autoría y ha participado también en el desarrollo de otras iniciativas de carácter legislativo, como por ejemplo la ley que permitió que se aprobara la designación de San Basilio de Palenque como municipio de Colombia. Recordemos que San Basilio era un corregimiento y ahora es un municipio, gracias en gran medida a la intervención precisamente del representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Gersel Pérez Altamiranda. Se habla también con insistencia de la inclusión en la lista de Cambio Radical a la Cámara de Representantes de la excongresista, de la ex representante a la Cámara, Karina Rojano Palacio, quien ya fue representante a la Cámara en el periodo 2018-2022 y regresaría a aspirar a la Cámara de Representantes para el 2026 y llevaría el respaldo de personas muy cercanas, muy del círculo cercano al alcalde de Barranquilla, Alex Char. Repito, y yo quiero que quede muy claro y que de pronto no se vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo. Todos estos son hasta el momento, digamos que datos preliminares, información que todavía no se ha confirmado, como quiera que mucha agua debe correr debajo del puente antes que se tomen decisiones frente a este tema. La inscripción de los candidatos para el Congreso de la República debe darse a finales del año 2025, es decir, estamos todavía a más de un año, casi que año y medio, del cierre de esas inscripciones como candidatos al Congreso de la República y de hecho, hasta que no sucedan algunas situaciones políticas confirmadas, y hasta que no se revisen algunas variables, como por ejemplo, cómo va a continuar el tema de la relación del gobierno Petro con el Congreso de la República, si las alianzas políticas que por lo menos están proyectadas terminarán de manera satisfactoria, si en cambio radical puede que lleguen también otros dirigentes que quieran legítimamente aspirar al Congreso de la República. Bueno, eso habrá que verlo.